Hola a todos, hola a todas. Esta es la segunda clase sobre historia plan común para tercero medio. Esta clase va a relacionarse con el periodo de inestabilidad gubernamental que va a datar entre los años 25 y 1932. Primero que todo, lo que vamos a ver hoy día, vamos a caracterizar un poco o reconocer cuáles van a ser las características del populismo, en este caso del gobernante que va a tomar la posta el año 27 hasta el año 31, que es el general Carlos Ibáñez del Campo. Este personaje es bastante recurrente durante la primera mitad y parte de la segunda mitad del siglo XX. Un personaje que constantemente estaba participando o tratando de participar en política de su fórmula de gobierno como un líder, casi como un líder caudillista, eh, que quería llevar su fórmula de gobierno desde una fórmula más personal, alejado de la política común y corriente. Y nos vamos a basar un poco en este periodo para empezar a construir esta idea de por qué Chile entra en crisis, en una de las crisis más graves que va a tener durante la historia del siglo XX, que va a ser este periodo como y un inicio en un preámbulo y también por un lado también ver como el aspecto político de la crisis. La próxima clase, el otro video va a consistir sobre la crisis económica, que ya es de por sí el foco del periodo, el foco de lo difícil que va a ser el periodo para Chile en ese entonces. Y entender un poco esta clase, ¿no? O sea, entender un poco que esta clase no necesariamente va a ser tanto contenido en sí, sino que va a consistir en ver cómo funciona el populismo, como una corriente política, cómo entenderlo. Bueno, primero que todo, antes de empezar, quiero que piensen mucho y traten de pensar o recordar, generalmente cuando viene alguna persona o viene alguien a repetir y a decir ideas que nosotros pensamos que muchas veces son bacanas y todos decimos, sí, este tipo me representa, este tipo me hace pensar de que tiene una idea clara y que debemos seguirlo para todos lados y que se representa con nosotros, se representa con eso. Por ejemplo, alguna persona, así como alguien que siempre trata de usar ese discurso apelativo. Generalmente igual hoy en día el que usa mucho esos discursos son personas que tratan de involucrarse con eso y formular una tercera vía, pensando en la crisis política o moral de acuerdo al caso. Por ejemplo, hoy en día en Chile, eh, cuando nos hablan de populismo, generalmente lo tendemos a asociar como a eso, a esa idea de como de que cierta persona alejada de esta idea y criticando la política convencional, aparezca y diga, oiga, yo me hago cargo de esto y yo voy a tratar de sacar esto, pero sin pensar en la izquierda ni la derecha. Ah, O también, bueno, es poco evidente esa división de izquierda y derecha, sino que igual a veces podemos encontrar populismo de izquierda o populismo de derecha, es súper variable el concepto. Lo pueden ocupar tanto, por ejemplo, los humoristas. Generalmente los humoristas en Chile apelan mucho al sentimiento, así como al sentimiento desde ese lado. Muchas veces le achuntan, sí, igual es bacán, pero generalmente apelan a ese humor y a ese sentido más populista, como a representarse por las causas, a representarse por por un movimiento en común. Lo vimos este año en Viña con casi todos los humoristas. Pero eso es un ejemplo, es uno de los tantos ejemplos. Acá nos vamos a concentrar cómo funciona en el aspecto político. Primero que todo, ¿qué es el populismo? Nos preguntamos eso. Bueno, el populismo es bastante particular, especialmente en América, Latinoamérica, porque es una fórmula de hacer política que tiene como objetivo atraer una gran masa de población y identificarse como parte de esta masa para poder accionar un programa político o una fórmula de acción. Hoy en día en América también generalmente hay
se pueden existir tanto los populismos de izquierda como populismos de derecha. Generalmente los populismos de izquierda se asocian a, por ejemplo, a Hugo Chávez, en su momento a Evo Morales, o también a los gobernantes de Argentina, como lo fueron los Kirchner, Cristina Fernández, y hoy en día también el último presidente de Argentina. Pero también tenemos populismos de derecha, pero que también tienden a ser identificados como fascismo también, como lo es el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. O sea, Jair Bolsonaro tiende a ser como a aplicar esos fórmulas de identificarse con la gente, pero obviamente con un sector de gente, buscar como la oposición que generalmente hace la izquierda y todos los elementos que sean como amenazantes para el gobierno. Pero el fascismo sí o sí tiene un aspecto muy del populismo en sí. Tiene un aspecto muy del populismo que es como identificarse con una masa de pueblo y obviamente tratar de llevarla a un cauce distinto al de la política tradicional, convencional. El populismo generalmente tiende a apelar a las masas, tiende a buscar una fórmula de generar una dualización opositora, es decir, entre el pueblo y la élite. Es decir, el pueblo es bueno, la élite es mala. Por eso aludía un poco a los humoristas de Viña, por ejemplo, que dicen que estoy con el pueblo, pero la élite está mal y toda la cuestión. Eso es como que, ese es como el diálogo, si se fijan en las rutinas, dicen algunas cosas así. Ese es como también un ejemplo de populismo. Eh, y a veces tienden también a irse en un camino antioligárquico. Y generalmente el gobernante busca apelar constantemente a las masas, especialmente desde la emocionalidad, o sea, desde yo me represento como parte del pueblo. Eso es como ser un gobernante populista. También rechaza a la política tradicional. El populista es generalmente un líder carismático, una persona que todos le podemos como sentir un cierto rango como de cercanía, de una cierta como una persona bastante como afable incluso, bastante buena persona se ve, ¿cachai? En los distintos espacios, donde él como que busca decir cosas. Aparte, uno de los rasgos que más lo representan generalmente es la capacidad de oratoria que tienen. Los populistas tienen una excelente capacidad de oratoria. Por ejemplo, el caso más clásico que es en Argentina, que es Juan Domingo Perón. El tipo sabía hablar, sabía dar discursos, congregaba a miles de personas en sus discursos. Era un rasgo bastante, y el rasgo discursivos es muy importante dentro del populismo. Lo vamos a ver continuamente durante esta video clase. Aparte de eso, el populista sería difícil de encasillar dentro de un espectro político, puesto que hoy en día y con el paso de los años se ha demostrado que existen tanto populistas de izquierda como de derecha. Y a veces también los mismos populistas que dicen no tener un espectro político tratan de moverse por los dos lados, obviamente sin mucha, de acuerdo a los intereses de su gobierno, nada más. Lo que prima ahí, los intereses de la persona, del gobierno. Y por último, se tiene la noción de que el populismo, y esto es súper importante que lo tengan claro, por qué surgen los mensajes que dicen ser distintas a la política, a la política convencional. Y es porque el tipo surge cuando la clase política del momento no tiene las respuestas satisfactorias para los problemas del momento. Incluso esto aplica para otras ideologías de gobierno, como el caso del fascismo. Hoy en día en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos a personajes como José Antonio Cast, que, que es él, según él, siendo alguien que viene de derecha, representar un sector descontento incluso con la política como la estaba llevando la propia derecha hasta ahora en el gobierno de Sebastián Piñera. Em, que incluso busca cómo representar a ciertos grupos que no están, y incluirlos dentro de su bandera de lucha. Eso es directamente casi un mensaje, es propio del fascismo en sí. Es como la misma campaña que está aplicando Jair Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro ocupó esos recursos para como atraer a los grupos a su grupo. Y eso es potente dentro tanto del populismo
populismo en sí y del fascismo. O sea, esta atracción de gente es algo que está en ambos polos, en ambos casos. Y por último, se le suele llamar como caudillismo también al populismo, puesto que es cuando un caudillo trata de erguirse en el poder vinculando a múltiples clases sociales. Eso último también es característico del populismo, como es algo que es un movimiento que trata como de vincular con mucha gente, eso independiente del sector o la clase social que venga. Solamente los quieren engrupir la palabra un poco, o por lo menos de convencer para que se unan a su causa, independiente de dónde vengan. Esto es un extracto de un poco del discurso que hizo Juan Domingo Perón a los trabajadores concentrados en la Plaza de Mayo, el 17 de octubre del año 45. Juan Domingo Perón fue el principal representante del justicialismo en Argentina. De hecho, él fundó su partido posterior a que él llegó al poder. Él era militar, pero llega posteriormente al poder y funda su movimiento político. Él es el arquetipo del populista latinoamericano, por si acaso. ¿Qué dice? Diariamente iremos incorporando a esta enorme masa de movimientos a todos los díscolos y descontentos para que juntos con nosotros se confundan en esta masa hermosa y patriota que constituyen ustedes. Pido también a todos los trabajadores que reciban con cariño mi inmenso agradecimiento por las preocupaciones que han tenido por este humilde hombre que les habla. Aquí en ese fragmento estoy apelando a la masa. Está apelando a la masa de acuerdo a que obviamente dándoles gracias dándoles gracias por la labor que ha hecho y por la labor que están haciendo, y también hablando de un tono bastante afectivo. Eso parte del discurso. Aquí lo que estamos haciendo en estos momentos, análisis de discursos. Siempre los discursos son súper importantes al momento de poder entender cómo tal persona puede llevar a cabo ciertas políticas, por ejemplo, o por qué está en el poder. Es importante dentro de los discursos. Por eso les dije que hace un momento que los abrazaba como abrazaría a mi madre. Qué buen recurso ahí utiliza. Porque ustedes han tenido por mí los mismos pensamientos y los mismos dolores que mi pobre vieja habría sufrido en estos días. Confiemos en que los días que vengan sean de paz y de construcción para el país. Mantengan la tranquilidad con que siempre han esperado aún las mejoras que nunca llegaban. Tengamos fe en el porvenir y en que las nuevas autoridades han de encaminar la nave del Estado hacia los destinos que aspiramos todos nosotros, simples ciudadanos a su servicio. Sé que no han anunciado movimientos obreros. En este momento ya no existe ninguna causa para ello. En el fondo, aquí lo que está tratando es como tratar de convencer a sus ciudadanos de de que la situación va a mejorar. Pero todo esto a partir de un tono muy afectivo, muy cercano, como si fuera un amigo tuyo el que te estuviera hablando. Eso es como también son características súper puntuales dentro de un discurso, o dentro de un discurso al momento de hacer un análisis de discursos de un presidente que apela al populismo, como esa cercanía. Por ejemplo, por ejemplo, el discurso así populista incluso puede replicar y se puede encontrar en otros gobernantes, como por ejemplo incluso Piñera, cuando apela mucho a eso de decir, queridos compatriotas, hoy se vienen tiempos difíciles, como cosas así. Pero como ese tipo de recursos son parte de cualquier discurso populista, solo que son recursos. Aquí también lo utiliza Juan Domingo Perón para aquello, aunque es mucho más directo y él poniéndose junto al pueblo para salir adelante de un problema o de una situación tal como la viene narrando acá. Todos son parte todos son, todas, todo tiene esto como este tinte como de representar, de buscar que esto va a salir adelante no tan solo a partir de la obra de él, sino que también de todos, y que él está con ellos. Yo estoy con el pueblo. ¿El populismo cómo se manifiesta en la política? Generalmente en los casos latinoamericanos, el programa político del populista busca reivindicarse con las clases sociales que han sido dejadas de lado por la política tradicional, incorporándolas dentro del programa y su discurso. Es decir, como dije,
el pueblo, yo soy parte del pueblo y ustedes van a estar conmigo dentro de esta. Como sale acá en este flyer del 1 de mayo, donde sale como hoy en día, como hoy dice, obrero ayer reprimido, hoy dignificado. O sea, gracias a nosotros dignificamos al obrero, para ser parte de nosotros. Y aparte de esto, otra característica que tiene, porque es el populismo de la época de los 30, ahora lo estamos encasillando temporalmente en los 30, que es muy distinto al de hoy en día, se suele aplicar un programa exhaustivo de políticas centradas en el crecimiento del Estado, generalmente pensando en modernización del Estado y de mejorar las condiciones económicas, levantando una economía centralizada, una economía más centrada en la producción industrial desde el Estado. Aparte de eso sí, suele acercarse a ciertos grupos sociales, como por ejemplo los sindicatos, pero no solamente con una intención de que mostrarse a ellos como una una cara amable, sino que también va de la mano con generar apoyo político. Y muchas veces estos gobernantes, a través de algún movimiento político, generan instancias para que se conformen grupos sociales de apoyo dentro de, por ejemplo, de los trabajos o sindicatos pro gobernante populista. Y se buscaran las distintas fórmulas para poder como acrecentar el apoyo hacia el gobernante. Aparte de eso, también busca generar una política una política económica centralizada en el papel estelar del Estado, modernizando las estructuras de producción y así enriqueciendo la economía nacional y permitiendo un funcionamiento. Generalmente estos planes económicos son demasiado, demasiado ambiciosos y quedan en la ambición. Vamos a ver acá en el caso de Carlos Ibáñez del Campo que va a pasar algo así. Bueno, ¿quién es Carlos Ibáñez del Campo? El Carlos Ibáñez del Campo no es una persona que apareció de la nada y dijo voy a ser presidente de la República. No, él llegó casi como una especie de persona que iba a mantener el orden porque él viene del mundo militar. Vamos a recordar un poquito. Él es Carlos Ibáñez del Campo, el tipo que está al centro. Antes que se desaparezca, ahora desapareció. Bueno, Carlos Ibáñez del Campo aparecería como parte de la Junta Revolucionaria Militar, la cual destituyó a la primera junta militar que toma el poder tras la renuncia de Arturo Alessandri. Posteriormente, cuando vuelva Alessandri al poder, eh, Carlos Ibáñez del Campo quedaría parte dentro de su gabinete, pero ante los roces constantes entre Carlos Ibáñez del Campo y Alessandri, renunciaría tras días después de que Alessandri firmara la Constitución. Recordemos la Constitución de 1925. Alessandri renunciaría y posteriormente se llamarían a elecciones presidenciales para definir al sucesor de Alessandri, quien sería Emiliano Figueroa. Emiliano Figueroa gobernaría legalmente desde el año 25 hasta el año 27, pero Emiliano Figueroa mantendría a Carlos Ibáñez como ministro de guerra. Y ya en 1927 se demostraría que siempre, en rigor, el que estuvo gobernando no fue Emiliano Figueroa, sino que Carlos Ibáñez, quien tenía como mayor poder, mayor influencia dentro de las capas de poder. Ya cuando asume como ministro del Interior es cuando eh, la, el poder que tenía Carlos Ibáñez era mucho más grande incluso que el de Figueroa, o la influencia política que ejercía Carlos Ibáñez era mucho más importante que la de Emiliano Figueroa. Por lo tanto, Emiliano Figueroa renuncia a su cargo y se hacen unas elecciones bastante extrañas eh, por en las cuales Ibáñez se presentaría como candidato único, obteniendo la victoria. O sea, podía existir la posibilidad de que él no saliera como presidente en esa elección como un candidato único, pero o sea, la gente optó por eso. La gente optó por Ibáñez. Ibáñez gobernaría, en este caso, sin el apoyo de un partido político definido. O sea, él gobernaría a partir de acuerdos entre
personas que vienen de distintos partidos políticos o de corrientes dentro de los partidos políticos que le van a dar cierto apoyo, pero no así de la izquierda. De hecho, la izquierda se convertiría como para él sería su enemigo número uno. Y el programa de Carlos Ibáñez se centraría en el desarrollo político y económico del país como sus objetivos fundamentales. Ya, aquí vemos un discurso, un fragmento del discurso del 21 de mayo que debía dar cualquier presidente al Congreso como como una especie de la cuenta, como la cuenta anual que deben dar todos los 21 de mayo los presidentes, que ahora se cambió a junio, pero acá Carlos Ibáñez del Campo se dirige al Congreso en el año 29, meses antes de la económica que empezaría en octubre. Pero bueno, aquí nos vamos a fijar un poco cómo este personaje utiliza ciertos recursos o ciertos elementos que son parte de un discurso de carácter populista. Vamos a ¿Qué elementos podemos encontrar acá? Vamos a leer. Al recibirme del país había, es cierto, una nueva carta fundamental y se hallaban en funcionamiento las instituciones prescritas por ella, pero solo la forma. En el fondo subsistían el desorden político y administrativo, la ausencia de toda autoridad y la supeditación efectiva del Poder Ejecutivo por el Congreso y aún por los círculos políticos a los cuales la voluntad del pueblo, inspirada en la dolorosa experiencia del pasado, había querido privar expresamente de toda intervención directa en la marcha de los negocios públicos. El cansancio de la nación por los programas y promesas estériles exigía entonces un gobierno fuerte de realizaciones efectivas, celoso de sus atribuciones, pero consciente y también de sus altos deberes y responsabilidades. Os puedo aclarar que me asiste el profundo convencimiento de que mi elección para el elevado cargo que desempeño no es sino el fruto de la vigorosa reacción del espíritu público en orden de instaurar un gobierno libre de todo compromiso, sin otra divisa que el bienestar de la colectividad y grandeza de la patria, y desvinculado, por eso mismo, totalmente de los hombres que encarnaban las prácticas del pasado. Creo que en el tiempo que llevo al frente del país he interpretado fielmente ese sentido de anhelo nacional. Creo que estoy haciendo gobierno para el pueblo de Chile y afirmo que nada podrá desviarme de este camino señalado a mi conciencia gobernante por la voluntad de mis conciudadanos y por los altos intereses del país. Ya, entonces, ¿qué elementos podemos destacar del discurso y que sean parte de los recursos del populismo? En este caso, yo te recomiendo que pauses el video, leas el discurso por tu cuenta y puedas como identificar algunos elementos. Vuelve, ponle pausa, lee de nuevo el discurso y eh, vuelve ya cuando tengas la respuesta o las respuestas. Ya. Espero que hayas puesto pausa, claro. Bueno, en este caso, las respuestas son, en este caso, son que, en primer lugar, apela a los defectos que tenía la clase política anterior a su gobierno. En este caso, apela a que anteriormente el gobierno estaba en el desorden político y administrativo, así como también los círculos políticos que estaban gobernando anteriormente no tenían como no reconocían al pueblo y sus necesidades. En segundo lugar, presenta a su gobierno como un gobierno fuerte, es decir, que va a tomar la responsabilidad de llevar a la nación a nuevos caminos. Entonces, y esto tomando en cuenta que la nación, el pueblo en general, estaba cansado de las promesas y programas estériles. Entonces, por eso exige un gobierno fuerte. En este caso, poniéndose él como un gobernante para poder llevar a cabo esta tarea. Así como también él mismo valora su esfuerzo que está haciendo por el pueblo de Chile. Y en este caso, poder gobernar para ellos, poder gobernar y poder sacar adelante al país. Él siendo parte y tomando en parte esa posición de los ciudadanos, del pueblo, para poder sacarlo adelante. Bueno, ¿qué hizo el Carlos Ibáñez del Campo para gobernar y por qué lo podemos definir como un populista? Aparte de los discursos que él da. Bueno,
Él instauró una suerte de política de amistad, pero también de control sobre los sindicatos. Él creó una confederación nacional de sindicatos, aunó los sindicatos dentro de una confederación nacional con el fin de poder como controlar las actividades, pero también constituirlas como una base de poder para su gobierno, puesto que mantener el control de los sindicatos y que estos fueran cercanos a Carlos Ibáñez era fundamental, porque, y esto es metiéndonos ya un poco en teoría política, cuando un gobierno que no tiene un apoyo político claro, que no tiene un partido político fuerte detrás de él, obviamente va a gobernar uno con los apoyos políticos que estén disgregados por ahí de por medio de algún partido o de un conjunto de partidos o de grupos del partido mismo, de un partido más grande, pero para ello también necesita el apoyo popular. ¿Y qué mejor de que tener control de los sindicatos? ¿Qué mejor tener control sobre los sindicatos? Porque eso significa que vas a tener el apoyo de un buen grupo de la sociedad, un grupo de presión muy importante dentro de la sociedad. Y aparte de eso, durante su gobierno se crea el Código del Trabajo, que permite regular las regulaciones patrón-obrero, que esto fue como la culminación de toda la lucha política de los trabajadores de distintos rubros que venían dándose desde los tiempos de la cuestión social. O sea, el Código de Trabajo aunó todos los elementos que venían discutiéndose desde antes para poder como mejorar las condiciones laborales, por ejemplo, estableciendo horario mínimo, horario máximo de trabajo diario, estableciendo derechos a descanso dentro de las horas de trabajo, así como también los sueldos mínimos y entre otras cosas que deberían considerarse dentro del Código de Trabajo. En segundo lugar, en materia económica, Carlos Ibáñez del Campo, durante su mandato se implementa un plan de modernización y estabilización del gasto fiscal. Con ello, mejoró y se mejoraron y se modernizaron las instituciones como creando la Tesorería General, que debería llevar a cabo las tareas de tributación y de mantener el dato actualizado de cuánto se estaba generando y se estaba tributando constantemente, así como la Dirección Nacional de Impuestos Internos, que vendría siendo como el símil o como el nombre anterior al Servicio de Impuestos Internos que hoy en día conocemos. Así como también para controlar los gastos del fisco, para controlar los gastos y las inversiones y el manejo, la probidad dentro de los distintos estamentos de Estado, se crea la Contraloría General. Y junto con eso, permitía como mantener como funcional y tener como conocimiento de cómo funcionaban las instituciones internas. O sea, ahí Contraloría es un organismo súper importante hasta el día de hoy. Y en el corto plazo, bueno, lo que logró con esto es mejorar la situación tributaria interna. Y esto implicó también que durante el gobierno de Carlos Ibáñez se avanzara con múltiples obras públicas que ayudaron también a mejorar como los traslados internos, como por ejemplo red de ferrocarril o caminos internos también. Y aprovechando con eso también las ganancias del salitre que se estaban obteniendo, puesto que durante los años 20 el aumento de la venta de salitre desde el año 23 en adelante fue bastante exponencial. Todo esto antes del quiebre del año 29. Sumado a esto, también durante el gobierno de Carlos Ibáñez se fundaría el Cuerpo de Carabineros de Chile, así como la Fuerza Aérea de Chile. La fundación de Carabineros de Chile no estaba como simplemente por interés de, ¿no? O sea, interés de modernizar, sino que de otorgarle un cierto nombre y también una cierta potestad también de lo que significaría ser un cuerpo de policía, ya más institucionalizado y modernizado que la policía que existía hasta ese entonces. Bueno, aquí este es un extracto del cómic de Historia de Chile, en cómic, que se lo recomiendo bastante. Voy a ver si les puedo dejar el link de donde los encontré, porque ahí uno puede aprender bastante de historia de Chile y de una manera bastante entretenida.
Bueno, aquí este es un extracto más o menos de lo que hizo Carlos Ibáñez del Campo durante su mandato. Como por ejemplo aquí menciona la fundación de Carabineros de Chile, el reforzamiento de la estructura del Estado chileno, creando la Fuerza Aérea, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anónimas y el Estatuto Administrativo y Estatuto Orgánico de la Educación Superior, así como también la inversión de dineros obtenidos por las ganancias del salitre y del inicio de la explotación del cobre con la construcción de puentes, prisiones, puertos y líneas férreas, así como el fin de las asperezas que tenían con Lima y con Perú en sí, poniendo, creando un tratado, o sea, firmando, mejor dicho, un tratado entre Chile y Perú que puso fin a los asuntos pendientes tras la Guerra del Pacífico. Con ese tratado fue que Arica quedó para Chile y Tacna quedó para Perú. Eh, pero eso fue como un gran cúmulo de obras que se intentaron hacer en 2 años. Imagínense todo hacer esto en 2 años de gobierno. Un ejemplo de esto es lo que narra Alberto Maquena, que narra un poco cómo es esto, cómo fue logrado, cómo se logró esto, o qué es lo que producía esto. Sobre la vetusta capital colonial, había que lanzar un soplo de rápida modernización. Faltaban caminos y se construían al mismo tiempo millares de kilómetros de caminos. Faltaban cuarteles, campos de aviación, puertos, tranques de irrigación, canales, ferrocarriles, acueductos y era menester hacerlo todo vertiginosamente. Los millones danzaban de una forma fantástica. Todo el mundo hablaba de opulencia. Los teatros y los paseos rebasaban de gentes, las calles estaban atascadas de autos y la danza de millones seguía su curso entre risas, jolgorio y castañuelas. Aquí lo que narra Alberto Maquena se refiere como lo logrado durante este periodo, este corto periodo de gobierno que llevaba Carlos Ibáñez en relación a la modernización que se estaba aplicando dentro de Chile, dentro de la instalación de distintas obras públicas y la cantidad de millones que se estaban invirtiendo y todos estaban contentos, todos están felices, pero algunos hablando de opulencia, que eso era como gastar y gastar y gastar. Y esto, por ejemplo, en este gráfico, que es un gráfico sobre la construcción de calles pavimentadas con adoquín. Adoquín se refiere como anterior a al pavimento que hoy en día conocemos para las calles, que es liso. El adoquín eran piedras conjuntas puestas como en línea y que estuvieran como al nivel, todas al mismo nivel, para simular o formar una calle pavimentada. Y vemos acá en el gráfico que entre 1928 y 1931, hasta el fin del gobierno de Carlos Ibáñez, a pesar de la crisis incluso, de la crisis económica, el número de instalación de metros cuadrados anuales de calles pavimentadas fue en alza. Obviamente todo eso disminuyó hacia el año 31 y 32, producto de la crisis. Pero vemos aquí cómo fue aumentando en estos años y la inversión es reflejo de la inversión pública que se llevó a cabo en esos años. Pero, pero, todo esto caería posteriormente, entre los años 1929 y 1931. Bueno, el gobierno de Carlos Ibáñez no estuvo exento de polémicas y muchos de estas fue producto de la censura que aplicó a distintos medios opositores a su gobierno y la censura también la censura política, prohibiendo la participación de partidos relacionados con la izquierda, como por ejemplo el Partido Comunista, así como la censura a la prensa opositora, se vigilaron las reuniones públicas. Esto es lo que lo llevó incluso a que su gobierno fuera considerado como una dictadura. Aparte de eso, incluso durante el gobierno de Carlos Ibáñez, se obligó a muchos miembros de partidos políticos que eran afines o sea, cuyos miembros que fueran afines a Carlos Ibáñez fueran escogidos con el fin de conformar un congreso que estuviera a favor de las políticas de Ibáñez. Esto para poder como acelerar y acelerar el ritmo de creación de leyes, pero que estuvieran solo a favor de Ibáñez.
Y bueno, en relación a esto, se le denomina Congreso Termal, producto de que esta, la reunión que te permite dictaminar que se cree estas listas a favor de Ibáñez fue en las termas de Chillán. Bueno, todas estas movidas que se hicieron durante el gobierno de Carlos Ibáñez le vendrían constantes críticas de la oposición, pero estas críticas estarían acalladas producto del éxito económico y de las inversiones que se estaban haciendo en esa época, cosa que cambiaría ya con la crisis económica de 1929. Voy a aclarar hasta este punto que ahora para profundizarlo un poco después en la próxima clase. Cuando hablamos de la crisis económica de 1929 nos referimos al suceso internacional. En Chile la crisis económica llega posteriormente, llega un año después incluso. Como que en un año, 1930, se empiezan a sentir los primeros efectos más graves. O sea, los primeros efectos igual se sintieron la crisis del crack de octubre, pero los efectos más devastadores de esta crisis económica se empiezan a sentir desde 1930. Pero esta crisis, y por eso también llega como con delay esta crisis, es que se conjugaría con el gasto público y las disminuciones también que empecé a tener el salitre en Chile, las disminuciones de ganancias que empieza a tener el salitre. Y esto hizo que el desempleo comience a aumentar de forma sostenida y que muchos bancos comiencen a cerrar, por ejemplo, y que todo el dinero que uno tenía no valía prácticamente nada. Con esto el desempleo comienza a aumentar y comienzan las primeras protestas en contra de Carlos Ibáñez producidas por los grupos que anteriormente lo estaban apoyando. Y ya en 1931, en junio y julio del año 31, Ibáñez se enfrenta a los paros de distintos rubros, entre ellos universitarios, de trabajadores de distintos servicios, entre otros. Y esto llevó a que Carlos Ibáñez renunciara a fines de julio de 1931. Y así empieza un periodo que posteriormente se le conocería mal por el nombre de periodo de anarquía. Pero no es un periodo de anarquía, sino que es un periodo donde el desorden político aumentó de forma exponencial. Pero habían líderes gobernando, había una cabeza gobernante, no era una anarquía tal como tal, por si acaso. Y de hecho aquí este extracto del cómic lo refleja un poco. Cuando renuncia Ibáñez, como que todos empiezan con este mensaje a decir que sí liberaban del tirano, pero y aquí lo retrata un poco como un soldado representa a todo su país, así como que había hecho mal para poder ganar tanto odio. ¿Qué habrá sido tan nefasto mi gobierno? Se preguntaba. Me llaman tirano cuando todo lo que he hecho ha sido por el bien de Chile. Eso es como los preguntas, los cuestionamientos posibles que se habrá hecho Ibáñez a pesar de todo lo que hizo. O sea, él, a pesar de las múltiples obras públicas, de las políticas que hizo, pensando en el pueblo de Chile, tuvo los resultados y tuvo los problemas y salió por la puerta chica. De hecho, se fue exiliado posteriormente a Argentina. Bueno, para ir concluyendo, podríamos considerar a Ibáñez populista por las siguientes razones. Una es que promueve políticas de modernización tanto del Estado como de la economía. O sea, ya vimos cuál era el plan económico y cuál era el plan político en relación a modernizar, por ejemplo, estructuras institucionales del Estado. Se busca la cercanía con el pueblo, formulando y fomentando la creación de sindicatos que fueran a favor del mandato de Carlos Ibáñez para poder acercarse y tener una base política súper clara, así como también de intervenir y reprimir a la oposición, de acuerdo a distintas fórmulas. Por ejemplo, una de ellas era la intención de acercarse a los sindicatos porque ahí le estaría quitando piso político a organizaciones de izquierda que puedan como ser parte de estos sindicatos. Es un ejemplo. Y por último, Carlos Ibáñez del Campo es un aparecido de la política, que promueve una tercera vía. O sea, Carlos Ibáñez del Campo aparece en la política como un personaje que no viene de la política tradicional, que no viene de una clase política, sino que él viene del mundo militar y
que se mete en política. Pero a pesar de los intentos de llevar a cabo modernización del Estado como de la economía, el factor de la crisis del 29, sumado a los gastos excesivos que que llevó en su gobierno, hicieron de que perdiera el control político y económico del país y cayera en crisis. Pero aparte de eso podemos ver otras cosas, como ya que vimos un poco populismo, podríamos adelantarnos un poquito en relación posteriormente cuando veamos dictadura. ¿Qué lo relacionaría, por ejemplo, lo podríamos relacionar con otros personajes de la historia? O sea, por ejemplo, ¿qué lo acercaría, qué lo alejaría de Augusto Pinochet? Por ejemplo, cuando hablamos de Pinochet, por ejemplo, nos referimos como a lo logrado en dictadura con él, dictadura militar. Eh, Cuando Pinochet llega a la política, también llega como un aparecido en política. Él no pertenece a una clase política, sino que es del mundo militar, se involucra en política ya tras el golpe y él mismo gobierna junto con la junta militar sin partidos, por ejemplo. O sea, él suprime la política partidista, cierra el Congreso, prohíbe los partidos de izquierda, se persiguen a los partidos de izquierda durante el gobierno de Pinochet. Igual parecido a lo de Ibáñez, solo que Ibáñez permite el funcionamiento de los partidos, a excepción de la izquierda nomás. Pero acá Pinochet interfiere y prohíbe la actividad política partidaria, la prohíbe incluso el funcionamiento del Congreso, cierra instituciones, organiza el poder del Estado a favor de las necesidades del momento, que en ese entonces era mantener el control y perseguir a los implicados a los relacionados con el marxismo o la izquierda. Aquí también Ibáñez ejecutaría una actividad bastante parecida, pero cambiarían un poco los focos, por ejemplo. ¿En qué se centraría la dictadura militar de Pinochet? En la modernización de la economía, pensando en la creación de un modelo neoliberal, o sea, la implantación de un modelo neoliberal que le quita poder al Estado en relación en relación al mercado, que el mercado se regulara solo, que el mercado funcionara de forma casi independiente, solamente con el Estado haciendo como el papel de fiscalizador de que se mantenga este juego funcional. Mientras que Ibáñez propondría una política más de modernización y de que el Estado y que se centrara la economía con el Estado. O sea, que el Estado impulsara la economía. Una suerte de liberalismo, pero también donde hubiera un Estado protector, un estado de bienestar, que estaba bien famoso en esa época. Y también incluso con el fin de los gobiernos podemos establecer ciertas diferencias con Pinochet. Por ejemplo, que Pinochet entrega el poder de forma democrática, mientras que Ibáñez sale por la puerta chica renunciando y yéndose de exilio. Son ejemplos también, entre muchos otros que podríamos encontrar ahí. Em, por último, por eso hago hincapié mucho en esta idea del populismo. En Chile, hoy en día vemos muchos mensajes de ese aspecto, pero quizá tomándolo desde un ejemplo clásico, como lo era Carlos Ibáñez del Campo, quise intentar que ustedes se acercaran un poco a esta visión del populismo en sí a lo largo y cómo podemos entenderlo hoy en día, porque muchas veces aparecen también distintos políticos, tanto de izquierda, de derecha o del espectro que sea, hablando con discursos de ese estilo. Y uno tiende tiende como a fijarse en esos detalles, especialmente los discursos que vienen de los lados más extremos, pensando por ejemplo en personas como José Antonio Castro, un ejemplo. Con esto concluimos el día de hoy. A partir de esta clase ustedes pueden realizar la guía. Si tienen dudas, si tienen consultas, si tienen apreciaciones, si tienen cuestionamientos, háganmelo llegar al mail o por webclass y yo les contestaré cuando estén los horarios definidos. Acuérdense de hacer la actividad por webclass también, por favor. Eso, concluimos por hoy.